Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por este día que podemos reunirnos en tu nombre para esperar de ti tu palabra. Gracias por disponer nuestros corazones para eso y permite que este tiempo, Señor, sea de mucha bendición, que podamos alegrarnos los unos con los otros y también en alabar tu nombre. Gracias por los hermanos que han preparado también para después un desayuno. Gracias por los maestros que has dispuesto en nuestra iglesia para enseñarnos y rogamos por cada una de las clases que van a ver a continuación. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños, ¿cómo están para la clase? Ya se fueron ya. Oye. Entonces, ¿estamos todos los que estamos acá? ¿Alguien falta? Que levante la mano el que falta, ¿no? Estamos, listo. Abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, y estamos en el... hoy día vamos a ver los versículos 9 hasta el final, el 26. Vamos a hacer un repaso. La vez pasada hicimos todo un panorama acerca del libro de Hechos, más o menos de qué se trataba. ¿Se acuerda de qué se trataba? Bien. ¿Cómo que de los apóstoles? Hechos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, y eso es lo que va a empezar a relatar el libro de Hechos escrito por Lucas. Y básicamente, si fuera por apóstoles, vamos a ver al principio mucho del apóstol Pedro y después, ya casi en su mayoría, los viajes del apóstol Pablo con todo su equipo, entre los cuales también está Lucas. Y vimos que en la primera parte del libro de Hechos se narra... ¿Qué cosa? No se narra la venida del Espíritu, eso es en el capítulo 2. Se narra la promesa de la venida del Espíritu, que es distinto y tiene un peso saber que esa promesa se va a cumplir. ¿Por qué creen ustedes que tiene un peso el hecho de saber que esta promesa que hizo el Señor a los discípulos se va a cumplir cuando Él no está? Porque se narra también la ascensión del Señor. ¿Por qué? Porque es un profeta, ¿sí? ¿Qué más? Antes el Espíritu no estaba, no moraba en los creyentes, ahora va a morar. Esto es una nueva dispensación, la iglesia. Pero lo que sucede acá es que la promesa que hizo el Señor, vemos allá por ejemplo en Juan capítulo 16, al cumplirse, ¿qué dice? Es un testimonio de que Jesús dijo quién era, que es quien dijo que era, eso, perdón. ¿Se entiende, no? Él dijo, yo soy Dios. Y él cumplió una promesa que solamente la puede cumplir Dios, y se cumplió. Por lo tanto, eso ratifica su divinidad ante la iglesia. Es sumamente importante el que esté escrito aquí, quédense en Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo. Acuérdense que yo se los prometí. Bueno, dice, el Padre, leamos ahí. Versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Sí? Tenemos al Padre, tenemos al Hijo. ¿Quién más tenemos en el versículo? ¿Cuál era la promesa? La venida del Espíritu. Y tenemos el Espíritu Santo, la Trinidad obrando en la iglesia. Ok, dice en el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, y vimos eso, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ya el primer versículo nos está diciendo algo acerca de la iglesia, aunque no está hablando de la iglesia. Pero Lucas está enfocado en eso, en lo que va a hacer el Señor para edificar su iglesia. Hacer y enseñar, tenemos esos dos verbos, o sea, con hechos y palabras desde el principio. ¿Y no fue eso lo que hizo Jesús en su ministerio? Comenzó a enseñar acerca del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, y comenzó a hacer una serie de manifestaciones para que todos vieran que Él era quien decía hacer, y lo sigue haciendo hoy en la iglesia, aunque Él ya hoy no está presente físicamente.
Y la idea entonces de hacer y enseñar es fortalecer la fe de todos quienes habían de creer, clarificar verdades espirituales, y uno ve el Evangelio, ¿no? Y entiende todas estas verdades espirituales enseñadas por el Señor, vividas, o sea, o hechas por el Señor también, y formular una teología de la cual nosotros basamos nuestra doctrina. Los apóstoles, y por tanto nosotros, la iglesia, que se desprende de los apóstoles, tenemos toda la verdad que necesitamos para llevar a cabo la obra de Cristo. Eso es lo que dice cuando en el versículo 1 comenzó a hacer y enseñar todo lo que nosotros necesitamos. Y por ejemplo uno va a Efesios capítulo 1, estamos allá, Efesios capítulo 1, versículo 18. Y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Uno ve cómo en las cartas se va relatando lo mismo que comienza diciendo el libro de los Hechos, lo mismo que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. El conocimiento de palabra y de hecho, no solamente el conocimiento intelectual, tiene que ser experiencial, tengo que vivirlo. Es fundamental para el ministerio. Esa es la manera en que Dios desarrolla su poder por medio de la iglesia y también nos hace crecer en santidad. Tiene que ser un conocimiento no solo de saber las escrituras, sino que de vivirlas. Y nos cuesta entender esa parte, ¿cierto? Yo sé que sí. Colosenses, ¿estaban en Efesios recién ustedes? Más adelante está Colosenses. Y en el capítulo 1, versículo 9, dice, Pablo está orando a la iglesia de Colosas y dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué dice? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es solamente inteligencia, es sabiduría. Y la sabiduría es llevar a los hechos lo que yo sé. ¿Sí? Eso demuestra que alguien es sabio, ¿no? Para que andéis, y ahí está el hacer otra vez, o para que viváis, si quieren, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en, ¿cuántas obras? Toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recuerdan, no? Todo está en base a lo mismo. Todas las cartas nosotros las vamos a entender en base a lo que Lucas está relatando aquí en el libro de los Hechos. ¿Cuáles son los problemas que ocurren que no funcionan bien estas cosas? ¿Recuerdan que Jesús les dijo a los discípulos que miren la doctrina que tenían los fariseos? Es buena, pero no hagan como ellos, porque ellos son hipócritas. Y muchas veces los problemas de la iglesia es que o nos falta el conocimiento o, teniendo el conocimiento, llevamos una vida que no agrada a Dios o una vida pecaminosa. Y cualquiera de las dos que ocurran, o las dos juntas, nos lleva a dar un mensaje erróneo, sea porque no decimos lo que corresponde de acuerdo a las Escrituras, o sea porque aún anunciando el Evangelio a otros, nuestra vida muestra todo lo contrario. Y hacemos que el poder de Dios nosotros lo diluimos a otros. Versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Dio mandamientos por el Espíritu Santo y eso lo vamos a conocer como la doctrina de los apóstoles. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban, la iglesia ya funcionando, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? La enseñanza bíblica, lo que tú tienes en tu mano. Versículo 3, a quienes también, después de haber
padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables a los discípulos, ¿cierto? Vemos eso, por ejemplo, en primera a los Corintios 15 y en otros pasajes más, apareciéndoseles durante 40 días, o sea, desde que resucitó hasta que ascendió al cielo, pasaron 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuándo comienza la iglesia? Pentecostés, 50 días. O sea, hay 10 días entre que el Señor ascendió hasta que comienza la iglesia, y va a pasar brevemente lo que vamos a ver en los versículos que siguen. Entonces va a hablar sobre el reino, ¿sí? Versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿De qué reino estaban hablando? ¿Qué es el reino de Dios? Podemos definir el reino de Dios en dos maneras, una grande o un conjunto, digamos, que contiene todo lo demás, que es soberano sobre toda su creación, desde el punto de vista nuestro. Y en el Salmo 103 dice, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Qué es eso? Reino, ¿sí o no? Y su reino domina sobre todos. Entonces, Dios es soberano, es el rey sobre toda su creación. ¿Y qué les dije? Que nosotros fuimos enseñados para saber eso y para hacerlo. Por lo tanto, sabiendo eso, nosotros debemos entender que si Dios es nuestro rey, ¿qué somos nosotros? Súbditos. ¿Y qué hacen los súbditos? Obedecen al rey. ¿Y cómo es nuestra vida? Ahí lo dejo, para pensarlo cada uno. Entonces tenemos esa manera de ver el reino. Él es soberano sobre toda la creación, pero también el reino espiritual. Y eso es la idea, es el reino donde Dios establece mediadores divinamente elegidos. El primero de ellos es el Señor Jesucristo, el mediador por excelencia. ¿Sí? Porque hay un solo Dios, ¿le suena, no? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, Él asciende al cielo y le da este encargo a la iglesia. ¿Quién es el agente mediador del reino espiritual de Dios? Nosotros, la iglesia, que vamos a llevar el mensaje para que otros lo escuchen y se conviertan en la gracia del Señor. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en el reino de Dios, pero tenemos que entender bien estas diferencias, ¿no? Reino espiritual. Tenemos misterios acá de Dios respecto de cuándo será esto del reino. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué esperaban los discípulos que le preguntan, ¿le restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué estaban pensando? Lucas 24. Versículo 21. Los discípulos que iban camino de Maús, ¿recuerda? ¿Y qué le dicen al Señor? Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Sí? Y se murió. Po. En eso están. ¿Qué pasó con el reino? Entonces, ¿no era? Esas son las dudas que tienen los discípulos en ese tiempo, que está reflejada aquí en estos dos que iban camino a Emaús. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, pasó un tiempo razonable en que no vemos que la cosa cambie desde el punto de vista del hombre. Sí, me recuerda mucho a Jesús cuando hablaba en otras ocasiones con los discípulos y le decía, hombres de poca fe. ¿No se lo había dicho antes? ¿No habían leído las escrituras del Antiguo Testamento? No las habían entendido bien. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Vamos a Miqueas, ¿se acuerda? Pero tú, Belén Efrata, Miqueas capítulo 5, para ir a un pasaje conocido. Que les pongo libros más desconocidos, yo soy malo. Reclámenle al pastor después.
Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Qué está profetizando? El reino. Y está diciendo dónde van a nacer, ¿o no? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, es Dios, es eterno. Pero los dejará hasta el tiempo, y estoy hablando en el tiempo de Miqueas, ¿no? Años 700 antes de Cristo. Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. O sea, va a llegar un tiempo en cuando Él va a venir al mundo. Y ahí hablamos del nacimiento de Jesús con la Virgen María, ¿ok? Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. O sea, la restauración del reino. O sea, ellos sabían perfectamente de qué estaba hablando. El mismo Miqueas en el capítulo 4, volvamos a un capítulo, versículos 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será restablecido para cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Otra vez qué está hablando? El reino. En un lenguaje muy hebreo, pero está hablando del reino. Vendrán muchas naciones, o sea, no solo los judíos, muchas naciones de todo el mundo, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Salvación para todos. Wow. Yo quiero ese reino. ¿Sí? Ellos lo sabían. ¿Restaurarás ahora el reino a Israel? ¿De qué reino está hablando Jesús, no los discípulos? Ezequiel 36. Para ver aparece en varias partes del Antiguo Testamento esta profecía, que aparece también en Joel capítulo 2, que la va a dar después Pedro, va a predicar eso allá en Jerusalén en el capítulo 2 de Hechos. Pero vamos a ver aquí en Ezequiel 36, versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué está diciendo el texto? Ya no va a haber más pecado. Eso dice, ¿no? Hay pecado, ¿no? Sí. ¿Y por qué dice eso? Porque va a haber un Salvador que si tú vas a Él, rindes tu vida a Él, te arrepientes de tus pecados, Él te va a limpiar de tus pecados. Está profetizado acá. Como dice Pedro en su primera carta, pero ellos, los profetas, no sabían de quién estaba hablando. Que era de Jesucristo. 26. Os daré corazón nuevo. Regeneración. Vas a nacer de nuevo, pero espiritualmente. Y, voy a tomar acá. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es el nuevo pacto, ¿no? Exactamente es el nuevo pacto. Jeremías 31, también aparece ahí. Ahora, ese nuevo pacto va a ser completado literalmente y completamente en la segunda venida del Señor con Jerusalén, perdón, con Israel, porque para ellos es el nuevo pacto. Pero las bendiciones de este nuevo pacto, esto que está narrando acá acerca de vida nueva y espíritu morando en el creyente, es un regalo para la iglesia, que nadie lo sabía. Y es lo que está preguntando los discípulos allá en Hechos. ¿Restaurarás ahora el reino? Y el que les dice, no, pero recibiréis poder. Mira lo que voy a hacer ahora. Y es lo que está narrando aquí. Ellos también lo sabían. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dentro de vosotros. O sea, tú serás templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿Cómo andamos ahí? Y los pongáis por obra. Saber y hacer. Volvemos al libro de los Hechos. Entonces anuncia que va a comenzar la iglesia sin decir el nombre. Jesucristo está edificando su iglesia, asciende al cielo, y ahora quedan los discípulos solos. Versículo 12.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Se acuerdan que estaban cerca de Betania cuando asciende el Señor? No en Jerusalén. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe. Empieza a pasar lista la iglesia, ¿no? O lo que va a ser la iglesia. Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quién no vino hoy? Dijo. No, todos estaban, vinieron todos. Buena iglesia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y por otros versículos sabemos que eran como 120, no todos los que se nombran acá, había muchos más. 15. Vamos a ir viendo algunos misterios de Dios, no solo esto del reino, que ellos no entendían. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, ahí está, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Cuándo fue eso? Salmo. Pedro estaba pensando en un salmo, recordando en un salmo lo que les tocó vivir con el Señor Jesucristo en su pasión, muerte, resurrección, pero entre medio la traición de Judas. Y eso es lo que va, el punto que va a tocar ahora. Y acá hay un misterio, que fue guía de los que prendieron a Jesús, literalmente, ¿sí o no? ¿Quién llevó a la turba a arrestar a Jesús? Judas, y muestra quién es Jesús dándole un beso. Y era contado con nosotros, y este versículo lo encuentro terrible. ¿Recuerdan algún salmo donde David dice que el que estaba en contra de él era su más íntimo amigo? Y es profético. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Recuerdan un texto allá en Primera de Juan, capítulo... Siempre se me olvida si es el 2 o el 8, pero bueno, dice... Y estaban con nosotros, pero salieron de nosotros para que se viera que no eran de nosotros. Que muchas veces en las iglesias como la nuestra, las iglesias locales, no todos son creyentes. Y va a llegar un punto donde se revela aquel que no es creyente, para que se vea que no eran de nosotros. O sea, esto no es nuevo, ni va a dejar de ser hasta que estemos en el cielo. Este pues, Judas, con el salario de su iniquidad, ¿se acuerdan las 30 piezas de plata? Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Y eso está profetizado también. Porque está escrito en el libro de los Salmos, y aquí, ¿se acuerda que le dije? ¿Estaba pensando en un salmo? Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y van a escoger entonces un nuevo discípulo. Que ya no se van a llamar discípulos, se van a llamar apóstoles. ¿Por qué apóstoles? ¿Qué significa apóstol? Un enviado en una comisión, en un encargo. Entonces ellos ahora van a ser enviados a edificar la iglesia o a trabajar en la iglesia que Jesús está edificando, para ser más preciso. Por eso se llaman apóstoles. Pedro entonces está cumpliendo lo que Jesús le dijo en Mateo 16. Vamos a ir a Mateo 16. No vayan.
mentalmente. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, ¿sobre qué? Sobre la base de la fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y yo te daré las llaves del reino, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Tú vas a predicar en mi nombre a los judíos y a los gentiles. Y eso es lo que Pedro va a comenzar a hacer ahora. Y está preparando a los 120 para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Comienza la iglesia y apenas comienza la iglesia empieza a predicar acerca de Jesús. Este que ustedes mataron en la cruz, este es el que da salvación. Empieza a decir, ¿a quién? A los judíos que estaban ahí celebrando la Pascua y luego Pentecostés. Judíos que, y no olvidemos esto, fueron los mismos que, como les dijo Pedro, ustedes mataron al Señor. Los que se confabularon para matar a Cristo, haciendo todas las mentiras que dijeron. Es fácil predicarles a ellos, ¿no? Si mataron a Cristo, ¿qué me puede pasar a mí? Piensen como un discípulo ahí. No es fácil. Es una tremenda tarea. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero recibiréis poder. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dijo el Señor, ¿o no? Y eso es lo que está pasando acá. O sea, suena como una historia, míralo, pero lo que hay detrás de esto es todo el reino de Dios moviéndose en favor de su iglesia, todo lo que va a pasar hasta el día de hoy. Y ahí nos tiene a nosotros. ¿Sientes el peso de eso, no? De predicar el Evangelio como lo hizo Pedro, con poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Como dijo Pablo en Romanos. En Lucas, no vayan para allá, yo se lo busco. 22, versículo 32. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zandearte, ¿te acuerdas, no? Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Gracias, Señor, por eso. Pero hay algo más. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que está haciendo Pedro ahora. Todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor enseñó, se está cumpliendo al pie de la letra, porque Él está edificando su iglesia según su palabra, y la palabra de Dios no falla, se cumple toda, siempre. Hasta en estos detalles. ¿Cómo estaba el ambiente en Jerusalén? Estaban todos los que mataron a Jesús contentos porque se murió Jesús. No era el mejor ambiente que digamos. ¿Cómo estaban los discípulos? Desanimados. Hasta que el Señor se les aparece y empieza a hablar con ellos para fortalecerlos en la fe. Los fariseos y sacerdotes querían matar a Jesús desde el comienzo, desde el principio, ¿no? Comienza Jesús su ministerio allá en Galilea, empieza a predicar, y la primera prédica, cuando le dice, toma el libro de Isaías y le dice, hoy esta palabra se ha cumplido delante de vosotros, y enseña sobre la viuda de Sarepta y sobre Naamán, y lo quieren matar desde el principio, durante todos los evangelios, hasta que finalmente lo logran. Y vemos que al final, cuando Jesús entra, vuelve a limpiar el templo. La primera vez que a Jerusalén, Juan capítulo 2, limpia el templo, ¿no? De todos estos que estaban haciendo negocios turbios. Y la última vez que va a Jerusalén, en la última semana, va y limpia el templo. Y otra vez hace algo que es notorio a toda la gente. Y los sacerdotes y los fariseos, cuando ven eso, querían matarlo. Y uno lo lee en la Escritura. Y querían matarlo, dice, tal cual. Y los apóstoles toman entonces la tarea de continuar la obra que el Señor comenzó. No es fácil. Estamos en Hechos 1, versículo 18, dice, este pues con el salario de su iniquidad, hablando de Judas, adquirió un campo. Y vemos que eso también está, como les dije, profetizado, lo pueden leer allá en Zacarías capítulo 11. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, y ahí da incluso el nombre, es impresionante, el mismo nombre que pone ya en Zacarías, campo
de sangre. ¿Quién compró ese campo? Uno dice Judas. No, con el dinero que Judas le devolvió a los sacerdotes, ellos compraron ese campo para enterrarlo porque era un lugar para extranjeros. No querían enterrarlo con los judíos. Y con esa otra maldad cumplen la palabra del Señor. El Señor siempre cumple su palabra, por muy mala que sea la gente. Y ahora Pedro va a citar proféticamente, entonces, o los salmos proféticos, mejor dicho, acerca de Judas. Salmo 69, vayamos allá. Dice, versículo 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. ¿Sí? Porque ¿qué dijo Pedro? En Jerusalén sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Ok? Mira el versículo 19 del Salmo 69. Este es un salmo de David. Dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. ¿Se dan cuenta que es profético? Y ahora va a hablar sobre Judas en el versículo 25, en el Salmo 109. Vamos allá. Versículo 8 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Y ahí tenemos al discípulo que viene ahora a continuación, que es Matías. ¿Sí? Está profetizado 1000 años antes, en David. Miren el versículo 4 y 5 del 109. Dice, en pago de mi amor me han sido adversarios. Wow. Mas yo oraba. ¿Se acuerdan, no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Me devuelven mal por bien y odio por amor. ¿Está Judas ahí o no? Salta a todas luces, ¿no? Pues vamos a Hechos. Y vemos entonces cómo fue que Pedro se acordó de esos salmos. Porque el Señor se lo enseñó, ¿o no? ¿Se acuerdan de los discípulos de Emaús? Que iban preguntándose todas estas cosas, que dice el Señor, que les abrió las Escrituras. ¿Se acuerdan? Y déjenme buscar el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, los llevó a las Escrituras, les recordó las Escrituras y decía, aquí está, aquí está, aquí está. Y después fueron los discípulos y se juntaron con Pedro y los demás, ¿no? Y le narraron todas estas cosas. Y no solo eso, sino que Jesús después se les aparece y dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Se los dijo. No es que Pedro tenía muy buena memoria. El Espíritu Santo lo llevó a eso, pero el Señor se los enseñó. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Otra vez, hacer y enseñar. Las dos cosas funcionando en la iglesia. ¿Qué pasó con Judas? ¿Por qué fue él y no otro? ¿A alguien se le ocurre? ¿Eligió el Señor a Judas para que él fuera el que lo traicionara? Porque Jesús sabía desde el principio que él lo iba a traicionar. ¿Sí? ¿Lo eligió él? ¿Quiénes dicen que sí? Pues la respuesta es no. Antes de que conocieran al Señor Jesucristo, ¿qué diferencia había entre Judas y Pedro? Ninguna. Uno se llamaba Judas y el otro se llamaba Pedro. Pero los dos eran igual de pecadores. ¿Estamos, no? Tenemos que saber esa verdad. ¿Sí? Para entender por qué Judas.
Ojo, no hay doble predestinación. Me explico. No es que el Señor diga, voy a salvar a este pecador y voy a condenar a este pecador. Eso es doble predestinación. Va a predestinar a uno para salvación y a otro para condenación. No, eso no existe. Lo que existe es que en todo el mundo todos somos pecadores y estamos todos condenados. Punto. Lo que Dios hace por medio de Cristo es salvar a los que Él quiere. ¿Sí? Elección. Y una vez que salva, los predestina para ser hechos conforme al Hijo. Ahora, ¿qué pasa con los que no son salvos? Ya estaban condenados de antes. ¿Y qué van a hacer aquellos que no son salvos? Pecado, porque es lo único que saben hacer. Por muy buenas cosas que hagan, también las hacen con pecado. ¿Entendemos esa verdad, cierto? Como les dije, antes de conocer a Jesús, Judas y Pedro eran iguales de pecadores. Y ambos podían haber hecho la misma cantidad de pecados. Salvo que Dios obró en el corazón de Pedro. Pedro dijo, tú eres el Mesías. Y creyó. ¿Y Judas? No. Y uno ve en los evangelios, y echen una mirada en los evangelios, como cada vez que aparece Judas está cuestionando las cosas que el Señor hace. ¿Se acuerda cuando va una mujer y derrama un frasco de alabastro, de perfume? Que dice, hay un acto de adoración al Señor. Y Judas que dice, oye, esa plata mejor se la damos a los pobres. ¿Por qué? Porque Judas estaba pensando en él. Él era el que llevaba la bolsa del dinero. Aparece en la Escritura. Judas solo pensaba en él. Era ambicioso, era egoísta. Si cometía esos pecados, ¿cuánto le habrá costado cometer otros pecados? Y vayan a Juan capítulo 13. Juan 13. ¿Sí? Jesús está con los discípulos compartiendo la última cena y viene la famosa escena de lavar los pies. ¿Sí? Versículo 18. Está enseñando Jesús y dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Ahí está. ¿Sí? ¿A quiénes eligió? ¿Con quién está? Con los 12. ¿A quiénes eligió? 11. Mira lo que dice acá. Más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y todo empieza a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Sí? El Señor sabía. Dios lo sabe todo. El problema es que Satanás también sabía. ¿Se acuerdan de Job? Para tener un ejemplo de cómo obra Dios, de cómo obra Satanás. ¿Qué quería Satanás? Echarle a perder la vida a Job. Mira, acá hay uno que adora al Señor. Ah, pero lo adora porque tiene todo. En el fondo, ¿qué quería? Destruyamos al Job. ¿Y Dios qué dice? Podría haberle dicho, no te permito tocarlo. ¿Pero qué dijo? Voy a permitir solamente que no lo mates. Satanás no puede hacer nada que Dios no lo permita. 1. 2. Satanás siempre va a querer echar a perder la obra de Dios. ¿En qué estaban los discípulos con Jesús en la última cena? Estamos casi en el clímax de la historia de la salvación. Y Satanás dice, si puedo echar a perder esto, lo voy a echar a perder. Y empieza a mirar con quién parto. Adivinen. Judas tenía el corazón abierto a Satanás. Pablo en la carta a los Efesios dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. Ojo con eso. Y Judas está levantando la mano. Yo quiero dar lugar, ¿sí? Se estaba casi como ofreciendo, porque estaba en contra de lo que estaba viendo. Y dice en que Satanás entró en el corazón de Judas.
Versículo 26. Respondió Jesús cuando preguntaban quién era. A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Esa es obra de Satanás. Y lo que Judas hizo fue porque Satanás lo llevó a hacerlo. Ahora Judas lo permitió porque en vez de aferrarse al Señor y escoger la enseñanza del Señor, se aferró a sí mismo, pensó solo en sí mismo y Satanás dijo, este es mío, este es de los míos. ¿Cuál fue el primer pecado de Satanás? Pensó en sí mismo, yo quiero ser como Dios. Exactamente lo mismo está pasando con Judas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Judas? La respuesta es, porque él quiso. Porque el que hace pecado y vive en pecado, difícilmente va a hacer alguna cosa distinta de pecado. Satanás y los, comillas, usados por él, quieren destruir la obra del Señor. Y ahí está Judas. Cae en tentación. Lleva a Jesús ante el sumo sacerdote. ¿Y el sumo sacerdote qué quería? Matar a Jesús. Lo mismo, ¿no? Después a juicio contra Pilatos. Y Pilatos es usado para ejecutar una sentencia de parte de Satanás. Y esto no termina ahí. ¿Se acuerdan de Ananías? Va a aparecer más adelante, Hechos capítulo 5. Un creyente de la iglesia miente a Pedro y Pedro le dice, ¿por qué Satanás puso esto en tu corazón? Que mintieses al Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y es una advertencia fuerte. Jesús dice en la oración, en Juan 17, la oración al Padre, ninguno de los que tú me diste se perdió, salvo el hijo de perdición. Él vio todo y él nunca quiso. Creció en odio como los fariseos. Siempre fue codicioso, ambicioso y egoísta. Nunca quiso mirar realmente al Señor. Y estuvo 3 años y medio con el Señor, viendo toda la enseñanza de la palabra de Dios, de la boca de Dios, viendo todas las manifestaciones de milagros de parte de Dios, y no quiso creer. O quiso creer a su manera, que puedes ponerle eso, que es lo mismo. ¿Cuántas veces estamos nosotros expuestos a caer? Muchas. ¿Qué necesitamos? Comprometernos con el Señor y con su iglesia. O sea, necesitamos una forma de vida, que es la que escogieron los discípulos. No importa lo que venga en adelante, yo voy a orar y yo voy a seguir la enseñanza del Señor, porque esa va a ser mi vida. Mi compromiso es Cristo y su iglesia. No les dije, pero el nombre del título, o sea, el título que le ponía el tema de hoy día se llama Cristo y su iglesia, un compromiso. Ahí se entiende. Y te le iba a hacer una pregunta. Sí. La tentación, pero consumar la tentación es igual que en Génesis, con la fruta. Claro. Sí. No estaba la tentación, Sí. pero la consumación del pecado fue comer. Ya fue una decisión de Judas. Y es lo mismo que enseña Santiago en su carta, ¿no? En el capítulo 1, acerca de las tentaciones y los pecados. Dice, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus deseos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, este deseo de querer eso, ¿sí? Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y hace esta ilustración como de la concepción de un hijo hasta que nace el hijo, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo con las tentaciones, las transformamos, nos embarazamos de la tentación para tener como hijo un pecado. Esa es un poco la ilustración que le está haciendo. Sí. Es porque Judas quiso. Entonces la respuesta es, ¿por qué Judas? Porque él quiso.
Él estaba dispuesto. Y Dios lo usó. Dios permitió que Satanás hiciera eso con Judas. ¿Dudas? No es un tema fácil, porque uno dice, bueno, ¿Dios es malo por permitir eso? Y nosotros no entendemos la mente divina. Pretender entender la mente divina, eso sí que es ser soberbio. Pero tenemos que tratar de aprender de lo que sí el Señor enseña en las Escrituras. Y entendemos eso. Si es que alguien peca es porque quiere pecar. Sea creyente o no creyente. Si un creyente peca, es porque quiere pecar, ¿sí o no? Porque tiene la decisión, puede tomar la decisión de no pecar para agradar a Dios. Si un no creyente peca, es porque quiere pecar, pero no puede tomar otra decisión que querer pecar. Pero la decisión es la misma, es porque quiere, es voluntad propia. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Reclamos? ¿No? ¿Todo ok? ¿Reclamos sí? Está Flavio. No lo sé. Es probable que el aposento alto sí sea el mismo de la última cena, pero no lo sé, no dice, y era el mismo aposento. Yo creo que sí, pero no podemos asegurarlo. ¿Cómo le fue a los niños? ¿A los jóvenes? ¿A los adultos? Me sorprendieron. No. Vamos a orar para terminar este tiempo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que aún en temas difíciles tú enseñas con claridad. Ayúdanos a, como dice tu misma palabra, a hacer y enseñar. Por lo tanto, tenemos que aprender. Y no solo intelectualmente, sino que aprender a vivir comprometidamente tu palabra, en un compromiso contigo, en un compromiso con tu iglesia. Gracias porque podemos estar todos juntos aprendiendo esta verdad, conversar esta verdad y animarnos mutuamente. Bendice el tiempo que queda en adelante, Señor, en todo lo que queremos hacer, en especial alabar tu nombre siempre. Bendice cada alma que está presente hoy, cada familia representada, en el nombre de Jesús. Amén.